Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al Diplomado de Computación en Sistemas Informáticos. Muy bien, vamos a continuar viendo lo que es ya lo que es tarjeta madre, ¿no? Ujú. Un momento, por favor. Mm, Muy bien. Veremos un video chiquitito que les he prometido, que es eh, mm, la comparación, ¿no? Entre las unidades de almacenamiento masivo, ¿no? Eh, Muy bien, ya. Para este video vamos a hablar de una de las mejoras más Mm, importantes que se le puede hacer en temas de almacenamiento a nuestro equipo de cómputo o tecnológico. La diferencia entre un disco duro mecánico, un SSD SATA y un SSD NVMe. Te voy a explicar las diferencias técnicas de manera sencilla y práctica y el rendimiento que pueden ofrecer en el mundo real, cuánto cuestan y sobre todo cuál te conviene según lo que haces. Así que vamos directo al grano. De primeras tenemos el más convencional, el disco duro mecánico. Funciona mediante platos giratorios y un brazo lector, similar al mecanismo de un tocadiscos. Está basado en tecnología magnética y su velocidad depende mucho de las revoluciones por minuto, siendo común en las velocidades de 5400 revoluciones por minuto, 7200 y hasta las 10.000 revoluciones por minuto. Este tipo de almacenamiento presenta tiempos de acceso bastante lentos, superiores a los 10 milisegundos. Hay que tener en cuenta este dato, lo que la hace menos eficiente para tareas rápidas. Su conexión es a través de la interfaz SATA, igual que muchos SSD, y aunque puede durar varios años y no sufre golpes o caídas, su rendimiento es muy bajo a comparación con las soluciones modernas, lo que la hace poco adecuado para las tareas del día a día, aunque siguen siendo útiles para guardar información como discos secundarios o también para servidores estilo NAS. El siguiente almacenamiento es el SSD SATA, ya sea en formato 2.5 pulgadas o también M.2. Esta es una unidad de estado sólido que no tiene partes móviles, es netamente electrónica y utiliza memoria NAND flash para almacenar los datos. Se conecta a través del bus SATA o el protocolo SATA, con un límite teórico de transferencia de hasta 600 megabytes por segundo, lo que lo hace mucho más rápido que un disco duro mecánico. Y gracias a eso tenemos tiempos de acceso extremadamente bajo. Bajamos de 10 milisegundos hasta tan solo 1 milisegundo en el caso del SSD SATA. Es ideal para mejorar significativamente la velocidad del arranque del sistema operativo y la apertura de programas. Sin embargo, no todos los SSD SATA son iguales. Esto también depende del tipo de memoria que utilizan. Algunos modelos utilizan memoria TLC o QLC, lo cual puede afectar la durabilidad y rendimiento sostenido, especialmente durante tareas de escritura intensivas o copias prolongadas de archivos. La mayoría de SSD de buena calidad utilizan memorias TLC porque consiguen velocidades más estables y mayor utilidad y vida útil, a comparación de las memorias QLC, además de que tienen caché SLC para manejar la información que se usa frecuentemente. Sobre esto, hace un tiempo hice un video explicando cómo funcionan los diferentes tipos de memorias NAND flash, pero para resumir tenemos SLC, MLC, TLC, QLC. La SLC o celda único nivel almacena un bit por celda, lo que permite mayor velocidad, menor consumo energético y una durabilidad muy superior frente a otros
tipos. Sin embargo, su alto costo lo hace poco viable para el mercado consumidor. Usualmente se utiliza como caché. Por eso solo se usan equipos industriales o en entornos profesionales donde la fiabilidad es crítica. Por otro lado, la memoria QLC o celda de 4 niveles almacena 4 bits por cada celda, lo que permite fabricar unidades con mayor densidad a menor costo. Pero este beneficio viene con muchos sacrificios. Su durabilidad es muy baja, el rendimiento sostenido cae con tareas intensivas y sufre más desgaste con el tiempo. O sea que no tiene tantos terabytes de escritura como si los tendría uno de triple nivel, o sea TLC. Por eso, los SSD con QLC son recomendables solo para uso ligero, como almacenamiento general o en equipos que no hagan escrituras pesadas constantemente. Para ofimática son útiles, para estudiantil tal vez, y sus precios de consumo la hacen muy atractivos. Por eso se comparan casi a un SSD SATA a la actualidad. Subiendo de nivel tenemos otro tipo de SSD, pero en formato de conexión netamente M.2. Es verdad que existen los SSD SATA M.2, pero para este caso hablaré de los NVMe, ya que los M.2 SATA ya no son tan viables y realmente no vale tanto la pena, ya que están saturados hasta los 600 MB por segundo, y esto lo podríamos aprovechar con los M.2 pero con protocolo NVMe. El SSD M.2 NVMe o PCI Express es una unidad de estado sólido de alto rendimiento que se conecta directamente a la placa base a través de la interfaz M.2 utilizando el protocolo NVMe sobre el bus PCI Express, como este que vemos aquí, lo que permite alcanzar velocidades muy superiores a las estándar SATA, dependiendo de si es Gen 3, Gen 4, Gen 5 y hasta la más reciente que es generación 6, pero estos son más como para servidores empresariales y este tipo de servicios. Pero para uso práctico hablaré de los más comerciales y los de mayor consumo, o sea Gen 3 y Gen 4, ya que aunque Gen 5 es mucho mejor tanto en rendimiento y velocidad, realmente no vale tanto la pena porque el precio es demasiado alto para la gente actualmente. Pero bueno, Gen 3 y Gen 4 ofrecen velocidades de lectura y escritura sorprendentemente rápidas, hasta 3500 MB en Gen 3 y 7800 MB por segundo en Gen 4, siempre y cuando el puerto M.2 de la placa madre del dispositivo sea compatible con esa generación, porque que son compatibles lo son, pero van a estar limitadas a la velocidad del puerto M.2 de la placa, ya que por ejemplo, si yo coloco un Gen 4 en un puerto M.2 Gen 3, me va a limitar la velocidad máxima a la velocidad del M.2 Gen 3, por lo que realmente no se aprovecharía tanto la velocidad del SSD M.2 NVMe que se tuviera en ese momento. Físicamente vienen en formatos de diámetro. Usualmente lo que veo más para temas de consolas portátiles o laptops es que vienen en un formato de 22-30, es decir, 22 milímetros de ancho por 30 de largo. Por esa razón también son compatibles tanto en consolas como en equipos de cómputo. Además de tener un tamaño muy compacto, similar a una memoria RAM, su tiempo de acceso es prácticamente instantáneo, con latencias de tan solo 0.03 milisegundos, lo que la hacen ideal para tareas exigentes como edición de video en 4K, cargas pesadas de videojuegos, trabajo profesional o multitarea intensiva. No obstante, su rendimiento y temperaturas pueden variar dependiendo del controlador, la calidad de la memoria 3D NAND como TLC, QLC y si incorpora o no memoria DRAM para acceso rápido, porque algunos usan una parte del almacenamiento del SSD como aprovisionamiento, como es el caso del caché HMB, que ayuda a mantener un rendimiento constante en cargas prolongadas. Pero como decía, son muchos los factores que importan, qué tipo de memoria se utiliza, el controlador y también los componentes, así que eso depende de cada fabricante. Ya con esta información vamos a hablar un poco del rendimiento en el mundo real. Más allá de las cifras teóricas, lo que importa es cómo se comportan estas unidades en el uso diario. En tareas básicas como encender el sistema operativo o abrir programas, la diferencia es enorme. Un disco duro mecánico puede tardar entre 40 a 80 segundos en iniciar el sistema operativo y abrir aplicaciones como editores de video o hasta el mismo paquete Office toma unos 10 a 15 segundos. En comparación, un SSD SATA arranca el sistema entre unos 10 a 35 segundos y abre programas casi de manera instantánea. Por su parte, el SSD NVMe reduce aún más estos tiempos, con arranques de 5 a 12 segundos y multitarea mucho más fluida, incluso con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. En la transferencia de archivos grandes como juegos o videos, las diferencias también son notables. Un disco duro mecánico puede tardar fácilmente 5 a 10 minutos copiar 20 GB, mientras que un SSD SATA lo hace en 40 a 50 segundos, y un SSD NVMe puede tardar hasta 15 segundos si se traba archivos secuenciales. En videojuegos, por esa razón, muchas consolas utilizan ese almacenamiento SSD NVMe, porque las cargas son de 2 a 3 veces más rápidas que un SSD respecto a un disco duro mecánico. Entre un SSD SATA y uno NVMe, la diferencia depende del juego. Títulos pesados como Call of Duty Warzone o Warhammer 40.000 Space Marine 2 cargan notablemente más rápidos en el NVMe porque es mucha información. Por esa misma razón, las consolas más potentes de esta generación utilizan este tipo de almacenamiento NVMe pero personalizado, porque es rápido, fiable y realmente los tiempos de carga son muy cortos. En trabajo profesional como edición de video, renderización y demás, la diferencia es muy crítica. Un SSD NVMe permite trabajar directamente desde archivos 4K o 8K sin cuello de botella y también copiar carpetas pesadas o generar previews de manera muy fluida. En cuanto a precios, tenemos que un disco duro mecánico de 1 TB ronda los $30 con velocidades de hasta 120 MB por segundo, lo que lo hace atractivo solo por su alta capacidad a bajo costo a comparación de un SSD SATA, porque por lo general
un disco duro mecánico entre más espacio se vuelve más económico a diferencia de un SSD. Un SSD SATA de 1 TB está entre los 45 a $55, alcanzando velocidades de hasta 560 megabytes por segundo en algunos modelos y ofrece un excelente equilibrio entre precio y rendimiento para la mayoría de usuarios. Por su parte, los SSD M.2 Gen 3 se consiguen por 50 a $70, con velocidades desde los 2200 a 3500 megabytes por segundo, lo que representa una gran mejora por poca diferencia de precio. Finalmente, los SSD NVMe Gen 4 con velocidades que van desde los 5000 a más de 7000 megabytes por segundo tienen un precio entre 50 a $110, dependiendo del tipo de memoria. Obviamente puede ser TLC y mayormente los más baratos son QLC y están orientados a quienes buscan el mayor rendimiento, especialmente en tareas profesionales, ya que los de gama alta tienen una sorprendente capacidad de escritura de vida útil, lo cual a la larga permite manejar mucha más información durante más tiempo, como en mi caso, que yo he gastado 3 terabytes tanto en lectura y escritura en solo un par de días. Pero mayormente la diferencia se radica tanto en las capacidades de escritura que tienen estos medios NVMe como en las tecnologías de rendimiento, como si tiene caché de RAM y de seguridad informática. Cabe aclarar que hay que tener en cuenta que algunos modelos económicos de NVMe no incluyen memoria de RAM sino HBM, y los más económicos utilizan memorias QLC de por sí, lo que puede afectar negativamente la vida útil y su rendimiento sostenido al transferir archivos grandes o durante tareas exigentes. Eso sí, no significa que sean malos. Marcas importantes como Crucial utilizan memorias QLC, Orico, Kingston utilizan memorias de este tipo. Por esa razón no digo que sea mala este tipo de memoria, solo digo que es como más para el usuario normal, el que estudia, el que trabaja, el que utiliza el computador de vez en cuando, pero quiere un acceso mucho más rápido y que tenga una buena fluidez al abrir muchos programas al tiempo. Así que llegamos al momento de analizar cuál me sirve a mí. En cuanto a qué unidad elegir, todo depende del uso que le des a tu equipo. Para tareas básicas como navegar, usar Office o estudiar, lo mejor es un SSD SATA. Es económico, mejora notablemente la velocidad comparado a un disco duro mecánico y es ideal para equipos portátiles más antiguos, como hago en mi canal, por ejemplo, que se consigue prolongar la vida útil de equipos muy básicos solo cambiando el almacenamiento. Si juegas con frecuencia e incluso si es de forma casual, un SSD NVMe Gen 3 es una excelente opción, ya que reduce considerablemente los tiempos de carga, las actualizaciones y evita el cuello de botella en juegos pesados. Para quienes trabajan con archivos muy pesados, estilo arquitectura, edición de video, trabajos con fotografías en altas resoluciones o hacen creación de contenido, lo ideal sería un SSD NVMe Gen 4, especialmente si manejan archivos 4K o exportaciones grandes, ya que por experiencia les digo, yo he tenido SSD Gen 3 y Gen 4 y la diferencia se siente, ya que cargan los archivos mucho más rápido y de manera más fluida, además de que las previews se ven mucho más rápidas. Si lo que necesitas es simplemente guardar archivos, películas o hacer copias de seguridad, un disco duro mecánico sigue siendo útil, aunque no se recomienda instalar el sistema operativo en este ni los programas. En resumen, mi recomendación personal sería esta: si tienes un PC moderno con ranura M.2 Gen 3 o 4, ve directamente por un SSD NVMe Gen 4 con memorias TLC, ya que no son tan caras y el cambio a la velocidad se nota muchísimo. Y si está limitado por el presupuesto o tienes un equipo más viejo, un NVMe Gen 3 o un SSD SATA de 500 GB o de 1 TB ya representa una mejora enorme frente a cualquier disco duro tradicional. Normalmente lo que hago en algunos equipos es dejar el sistema operativo y programas en el SSD, que es lo más rápido, y si tenía un disco duro lo dejo únicamente para guardar información, ya que no es de prioridad al abrir. Solo lo dejo para guardar la información, archivos, digamos uno que otro jueguito y ya. Para concluir, el disco duro mecánico está quedando atrás. Todavía puede usarse para almacenar archivos o también para servidores de almacenamiento estilo NAS, pero no es una buena opción para trabajar o usar el sistema operativo. Por otro lado, el SSD SATA sigue siendo una excelente forma de renovar un PC sin gastar mucho y brinda una mejora enorme en rendimiento, pero si realmente quieres un paso más allá, el SSD NVMe es el rey. Y si haces algo más que abrir el Excel o navegar por internet, vas a notar la diferencia desde el primer arranque. Así que si estás pensando en hacer el upgrade, no lo pienses más. Cualquier SSD, incluso el más básico, va a ser mejor que seguir con el disco duro mecánico lento. Y si puedes invertir un poco más, busca un NVMe con DRAM. El rendimiento extra vale totalmente la pena, no te vas a arrepentir. Bueno, amiguitos, esto es todo por este video. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse para más novedad. Se me cuidan, se me bañan, pico y chao. Muy bien, ya. Un momento, por favor.
Ya, listo. Mm, ya. ¿Qué es las tarjetas madre, no? Una tarjeta madre es una placa de circuitos, diré. Es una placa de circuitos impreso, ¿no? Con algunos componentes integrados, ya que se conecta los componentes esenciales de una computadora, ya sea monitor, el cable para la salida eh, de la pantalla, o sea, del monitor, porque funciona el teclado, el mouse, todo. Además, tiene red integrada, tiene red integrada, gráficos integrados. Eso es cuando te compras un procesador, ya viene por defecto. Adentro del procesador vienen dos chips, ¿no? Uno de gráfico y otro de sonido, o sí, gráfico. Por eso se le llama gráfico integrado, ¿no? Y ya. Algunos puertos más de USB es eso, ¿no? Y también tiene lo que se llama slots de expansión, ¿no? Para conectar extensiones para más capacidad, que tenga más capacidad la computadora, ¿no? Tipos de tarjetas madre, ¿no? En función del formato y forma, existen diferentes tipos de tarjeta madre, ¿no? Tenemos el formato AT miniatura y AT tamaño completo, propios de ordenadores con procesadores 386 y 486. Estos números representan el modelo del, el modelo del, de la placa madre, ¿no? A veces puede venir más huequitos en el slot del procesador o menos, ¿no? Estos, el procesador 386 y 486 son el número que tiene de pines que tiene el procesador, ¿no? Eso es. También tenemos el formato ATX, cuyo diseño mejora el formato anterior, facilita la conexión de periféricos y ofrece una mejor refrigeración. Existen varios subtipos que tenemos el ATX estándar, micro ATX, flex ATX y mini ATX, ¿no? También tenemos el formato BTX. Eh, en función de sus dimensiones, se puede distinguir tres tipos de tarjetas, ¿no? Con este tipo de formato. Tenemos el BTX estándar, micro BTX y pico
bit BTX, ¿no? Y por último tenemos el formato ITX. Los principales subtipos con este formato son mini ITX y nano ITX, ¿no? Esto, estos formatos, estos dos formatos del BTX y el ITX, más es en función para trabajo, ¿no? O sea, eh, más uso de ofimática, más que todo, de oficina, ¿no? Por su tamaño es más chiquito, ¿no? Más, más cómodo, optimizado, ¿no? Para que no les ocupe mucho campo, ¿no? En el trabajo. Eso es, ¿no? Igual cumple su función, ¿no? Si quieren hacer eh, algún trabajo de edición, pueden, ¿no? Pero no tan pesado, ¿no? Y las de formato normal, del AT y ATX, es más para uso de oficina, no, perdón, más uso de hogar, ¿no? Del hogar, por su tamaño, eh, sí, por su tamaño, más campo ocupan, eso, ¿no? Pero pueden igual, ¿no? Comprarse uno, pueden, pueden igual, ¿no? Uno grande para su trabajo normal, ¿no? Eso sí tienen el suficiente campo, suficiente espacio para manejar la computadora, ¿no? Ya. Componentes integrados. La placa madre contiene un cierto número de componentes integrados, lo que significa a su vez que esto se haya integrados a su circuito impreso. El chipset, un circuito que controla la mayoría de los recursos, incluso la interfaz de bus con el procesador, la memoria oculta y la memoria de acceso aleatorio, las tarjetas de expansión, etc. El reloj y la pila CMOS, el BIOS, el bus del sistema y el bus de expansión. De esta manera, las placas madres recientes incluyen por lo general numerosos dispositivos multimedia y de red integrados que pueden ser desactivados si es necesario. Por ejemplo, tenemos la tarjeta de red integrada, tarjeta gráfica integrada, de sonido integrado, controladores de discos duros actualizados, ¿no? El chipset. El chipset es un circuito electrónico cuya función consiste en coordinar la transferencia de datos entre los distintos componentes del ordenador, incluso el procesador y la memoria. Algunos chipset eh, pueden incluir un chip de gráfico o de audio, lo que significa que no es
eh, necesario instalar una tarjeta gráfica o de sonido, ¿no? El reloj y la pila más, ¿no? El reloj en tiempo real o RTSM es un circuito cuya función es la de sincronizar las señales del sistema. Está con Está constituido por un cristal que, cuando vibra entre pulsos, es denominados pulsos de temporizador, para mantener los elementos del sistema funcionando al mismo tiempo. El CMOS se alimenta de manera continua gracias a una pila tipo botón, bien a una pila ubicada en la placa madre, ¿no? Socket del procesador. La placa madre o eh, motherboard que les va, puede igual llamarse motherboard, que es en inglés, ¿no? Placa base. Es una ranura. La placa va en los sockets del procesador. La placa madre posee una ranura. A veces tienen varias en las placas madre de multiprocesadores, en la cual se inserta el procesador y que se denomina socket del procesador o ranura. Ranura. Se trata de un conector rectangular en el que se inserta un procesador de manera vertical, ¿no? Socket, además de resultar un término general, también se refiere más específicamente a un conector cuadrado con muchos conectores pequeños en los que se insertan directamente el procesador. Controladores de la RAM. La RAM, memoria de acceso aleatorio. Se utiliza para almacenar datos mientras se ejecuta el ordenador. Sin embargo, los contenidos se eliminarán al apagar o reiniciarse el ordenador, a diferencia de los dispositivos de almacenamiento masivo como los discos duros que mantienen la información de manera segura, incluso cuando el ordenador se encuentra apagado. Esta es la razón por la que la memoria RAM se conoce como volátil. Ranuras de expansión. Las ranuras las ranuras de expansión son compartimentos en los que se pueden insertar tarjetas de expansión. Estas son tarjetas que ofrecen nuevas capacidades o mejoras en el rendimiento, ¿no? Tenemos las ranuras ISA, que es la arquitectura estándar industrial. Permite insertar ranuras ISA. Por cierto, son las más lentas, ¿no? Porque es a 16 bits, ¿no? O sea, tiene 8 de ida, 8 de vuelta para el, para el intercambio de datos, ¿no? Mm, Ranuras BLB.
local Besa. Este bus se utiliza para insertar tarjetas gráficas, ¿no? Ranuros PCI. Interconexión de componentes periféricos. Se utilizan para conectar tarjetas PCI que son mucho más rápidas que las tarjetas ISA. Y se ejecuta 34 bits, ¿no? Ya un poco más rápido, 16 de ida y 16 de vuelta para la traspaso de datos, ¿no? También tenemos la ranura AEP, que es un puerto gráfico acelerado. Es un puerto rápido para tarjetas gráficas, ¿no? También tenemos ya la ranura PCI Express, ¿no? Interconexión de componentes peri- periféricos rápido, ¿no? Es una arquitectura de bus más rápido, más rápida que los buses AP y PCI. Un momento. Ya. Y por último tenemos la ranura AMR. Esta ranura es un elevador de audio módem. Este tipo de ranura se utiliza para conectar tarjetas miniatura construidas para PC, ¿no? Los conectores de entrada y salida, ¿no? Tenemos los puertos serial que permite conectar periféricos antiguos, ¿no? También tenemos los, un puerto paralelo para conectar impresoras antiguas. También tenemos puertos USB 1.1 de baja velocidad o 2.0 de alta velocidad que permite conectar periféricos más recientes, ¿no? También existe eh, 3.0, 3.3, ¿no? También tenemos el conector RJ45, denominado LAN o puerto Ethernet, que permite conectar el ordenador a una red correspondiente a una tarjeta de red integrada a la placa madre. Tenemos el conector VGA, denominado SUB-T15, que permite conectar el monitor. Este conector interactúa con la tarjeta gráfica integrada, ¿no? Conectores de audio, línea de entrada, línea de salida y micrófono, que permite conectar altavoces de alta, eh, no, perdón, que permite conectar altavoces o bien un sistema de sonido de alta fidelidad o un micrófono
Este conector interactúa con la tarjeta de sonido integrada, ¿no? Y pues ya les voy a subir el material, no se preocupen. Y dentro del material, en algunas diapositivas tenemos videos. En este caso, este video no les voy a mostrar porque ya una vez me lo han retirado de YouTube. Por eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero les muestro que hay este, si no me equivoco, si no me equivoco, es una placa, es una placa eh, de una placa de las últimas, ¿no? De las para videojuegos, ¿no? Esas placas tienen un poco más de más componentes, ¿no? Es, ¿no? Y bueno, vamos a ver un videito que vamos a ver de placas, ¿no? Mm, ya, vamos a ver esta, vamos a ver esta. Seguramente has visto alguna vez una tarjeta madre. Si no, déjame explicarte qué es. La tarjeta madre o MOBO, siglas de motherboard en inglés, es una placa llena de circuitos y conexiones, la cual su principal función es ser el medio por el cual se conectan todos los componentes que tiene una computadora. Existen diferentes tipos, tamaños, colores y precios de placas. Claro, cada una te servirá para algo distinto, pero primero quiero mostrarte las partes principales de ella. La primera parte, y diría que la más importante para que funcione una placa dentro de una PC, es el socket. Socket o zócalo. En pantalla te estaré mostrando dónde se encuentra. Bueno, el socket o zócalo es la pieza encargada de albergar y conectar a todos los demás componentes de tu computadora con tu procesador. O sea que aquí es donde va nuestro CPU. Únicamente basta con ponerlo ahí. Hay diferentes tipos de sockets, por lo que no todos los procesadores son compatibles con todas las tarjetas madre. La primera diferencia está en la marca del procesador, ya que existen zócalos hechos para procesadores, ya sea fabricados por AMD o por Intel. Por lo que aquí dividimos en dos a las tarjetas madre, y dependiendo de tu procesador, ya sea AMD o Intel, deberás elegir una tarjeta madre que sea de una u otra marca. Dentro de los sockets que están hechos para AMD encontramos el socket tipo AM4, que es el socket más común actualmente en placas hechas para CPUs AMD. Aquí podrás conectar todos los procesadores que cuenten con la arquitectura Zen, o sea, Ryzen. Si no entiendes este tema de los procesadores AMD, Intel, CPUs, etc., aquí arriba te estaré dejando un video que hice sobre los procesadores. Continuando con el tema, el socket AM4 será el que encontrarás más comúnmente cuando estés buscando una tarjeta madre para un CPU de AMD. También contamos con sockets de la misma marca como el AM3 Plus y el FM2 Plus, que son para procesadores de AMD con arquitectura FX o algunos como los Athlon, procesadores que ya son un poco viejos. Y por parte de los sockets diseñados para procesadores de Intel contamos con el LGA 1151, hecho para gran parte de los procesadores Core y algunos otros como el Pentium de Intel. Existe otro socket como el LGA 1150. Este nombre es debido a que cuentan con 1150 pines. Los pines son pequeñas patitas metálicas que sirven para establecer conexión entre el procesador y tu placa.
Y bueno, básicamente esto es lo principal que debes de conocer sobre los sockets de la MOVO. También podremos encontrar las ranuras para la o las memorias RAM. Y como su nombre lo dice, aquí es donde se conecta la RAM de nuestra PC. A la hora de elegir una memoria RAM o una placa de video, debes tomar en cuenta qué tipo de DRAM tiene la memoria. Esto de la DRAM sirve para denominar qué tipo de tecnología tiene una memoria RAM. Actualmente la tecnología más común en memorias es la DDR4, debido a que es la tecnología que permite una mayor velocidad y transferencia de datos entre la RAM, motherboard y procesador, por lo que a la hora de elegir una memoria RAM deberás verificar que su tecnología sea compatible con la de la placa, al igual que la de tu procesador, ya sea una memoria DDR4, DDR3, DDR2, etc., tecnologías un poco más viejas. Además de checar que la velocidad a la que trabaja la RAM que adquieras también sea compatible entre tu tarjeta madre y tu CPU. Todo esto lo podrás saber viendo las especificaciones de cada uno de los componentes que elijas. Por ejemplo, en un sitio web, estas memorias RAM tienen una velocidad de 3000 MHz. Y supongamos que quiero poner la tarjeta madre llamada P450MA, que en sus especificaciones vemos que alcanza hasta 4400 MHz, llevándola a su máxima capacidad. Y si la pusiera junto con este procesador, que es el Ryzen 5 3600, podemos observar que soporta hasta más de 3200 MHz, además de que es un procesador apto para la tecnología DDR4. Y así sería como tú puedes saber cómo tus componentes son compatibles y cómo la tarjeta madre puede o no ser compatible con una memoria RAM. Y esto sería básicamente lo que debes de conocer sobre las ranuras de RAM. En una placa también contamos con los slots de expansión. Aquí generalmente conectamos la tarjeta gráfica, antenas Wi-Fi o alguna tarjeta de sonido. Lo único que tendrás que observar es el tipo de ranura que tiene. Por ejemplo, en esta placa B450MA, en las especificaciones podemos ver que tiene una ranura PCI Express del tipo 3.0 por 16 y dos ranuras PCI Express 2.0. Y bueno, ¿qué es el PCI Express? Bueno, estas son ranuras que son especialmente para tarjetas gráficas. Aquí podremos colocar las placas que ya mencioné anteriormente. Además de que podemos encontrar diferentes tipos de ranura con configuraciones diferentes a nivel físico. Por ejemplo, esta es la ranura 4X, 8X y 16X. Como podrás observar, tienen diferentes tamaños. Sin embargo, la parte buena es que muchas veces es compatible con diferentes dispositivos. Por ejemplo, estas ranuras son compatibles con diferentes dispositivos como placas de sonido y placas de video, sin importar el tamaño o formato que tengan. Aquí un ejemplo. En esta ranura con formato 16X se logró conectar una placa con configuración 4X. Por otra parte, tendrás que observar que dichas ranuras contarán con una velocidad distinta, que nos darán diferentes rendimientos según la tarjeta madre y la generación del PCI que ésta tenga. Con esta observación nos podremos asegurar que la transferencia de datos de nuestra tarjeta madre soporte la de nuestra gráfica o dispositivo que conectemos. Y al igual que las ranuras de RAM, para saber si la tarjeta es compatible con una gráfica, basta con ver las especificaciones en el apartado de velocidad del PCI Express, tanto de la tarjeta madre como de la gráfica, o dispositivo como tarjeta de red o de sonido. Y por último quedan las conexiones de la placa. En esta parte encontraremos las conexiones del llamado panel frontal, incluyendo las conexiones USB y de audio. El panel frontal se refiere a los botones de encendido y reseteado, módulos USB, jacks de audio o RGB de nuestro gabinete. En pantalla estarás viendo lo que es. Aquí conectaremos unos cables que ya traerá incluidos nuestro gabinete. También contamos con conexiones para los dispositivos de almacenamiento, tales como los discos duros o los discos sólidos. Después dedicaré un video completo a los discos, memoria RAM, tarjetas gráficas y todos los demás componentes que estoy mencionando. Y bueno, continuando, estos discos los conectaremos por un cable por medio de los conectores SATA, así se les llama a estos conectores. Así podremos comunicar a nuestros componentes con los discos y su información, a través de nuestra tarjeta madre. También podremos encontrar unas entradas para alimentar a nuestra tarjeta madre y a nuestro procesador. Una de ellas es el conector de 20 o 24 pines. En este conectaremos el cable bajo el mismo nombre proveniente de nuestra fuente de poder, otro componente más, cable con el que nuestra tarjeta madre se alimentará de energía, y el otro conector de 8 pines por lo general que nos ayudará a alimentar al procesador. Por último tenemos estos pequeños conectores que se encargan de los ventiladores y disipador. Uno de ellos es el conector PWM de 4 pines. En este conectaremos el disipador que tenga nuestro procesador. Y un último conector de 3 pines que servirá para comunicar a nuestros ventiladores con la placa madre, en función de la temperatura que ésta detecte. Y estas fueron algunas de las partes que podremos encontrar de forma física en nuestra tarjeta madre.
Aquí podría incluir el chipset de la tarjeta gráfica, que si bien lo podremos encontrar con algún otro tipo de disipador para el calor, no se encuentra de forma tan presencial como los otros componentes mencionados. Pues bien, el chipset es posiblemente el segundo elemento más importante de una placa base. Este es también un procesador, aunque de menor potencia que el procesador central. Su función es la de actuar como centro de comunicaciones y todos los componentes que a él irán conectados. El chipset también determinará la compatibilidad que habrá entre nuestros componentes con nuestro CPU. Dependiendo del chipset podremos determinar el rendimiento, prestaciones y sobre todo el precio de nuestra placa madre. En conclusión, el chipset será el tipo de modelo, por así llamarlo, de nuestra placa madre, ya que dependiendo de cuál sea, nuestra tarjeta madre recibirá el nombre de este chipset. Entre los más comunes encontramos el chipset A320, que es de los más conocidos por su bajo precio, y otros como el B350, H310ME, B450, X570, entre muchos otros. Y otros componentes importantes en una placa base son el reloj, la CMOS y la BIOS. Ok, te explicaré cada uno. El primero es el reloj. Este regulará la velocidad de ejecución entre las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos o componentes. La BIOS se encarga de varias cosas. Mientras más velocidad de reloj tenga nuestra placa madre, soportará procesadores de mayor rendimiento que entreguen mayor velocidad. Y hablando de la BIOS, esta se encarga de varias cosas, pero su función principal es la de arrancar el PC. Cuando tú enciendes la PC, la BIOS realiza un test de memoria RAM y comprueba que todos los periféricos y componentes estén bien conectados, así como que estén funcionando de manera correcta. Este programa se ejecuta cada que encendemos nuestro PC y lo podremos ver en pantalla si presionamos F4 o la tecla que te indique. En él se pueden configurar las velocidades de las memorias RAM, el procesador, qué tan rápido giran los ventiladores, entre muchas otras funciones. Sin embargo, aquí es cuando entra en acción la CMOS, ya que la BIOS no puede guardar estos cambios a menos que tenga una memoria por sí sola, cosa que la CMOS cumple a la perfección, ya que es una especie de memoria que sirve para guardar todos los ajustes que tú le hagas a tu PC desde la BIOS. Esta guardará desde los cambios que le hagas a tu PC hasta la hora que se muestra en pantalla, y guardará estos datos incluso cuando la PC no tenga corriente eléctrica alguna. Por último, en el lado superior izquierdo de la placa encontraremos todos los puertos USB para conectar teclado, mouse, internet, auriculares, micrófono y demás cosas que querramos conectar. Y esto fue todo lo que debes conocer fundamentalmente a la hora de buscar una tarjeta madre. Si este video te sirvió de algo, te invito a dejar tu like y suscribirte si quieres conocer más sobre otros componentes. Gracias por ver. Hasta luego. Tenemos aquí en el canal una serie llamada Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar. Hardware para Nova. Hasta aquí vamos a llegar. De Eh, vez en cuando les Hoy día en la noche les voy a mandar el material, todo, ¿no? Esta semana estaba ocupado estaba y por eso no les pude mucho subir el material. Pero bueno, eh, eso, mañana perdón, el, el día lunes vamos a continuar ya con procesador y BIOS, ¿no? Vas a saber qué es el procesador, para qué sirve, también para qué sirve la BIOS, ¿no? Sí, les voy a mandar los videos más, no se preocupen de nada. Eh, ya están puliéndose los videos y ya, ¿no? Y solamente falta los que rendericen algunos videos y ya envié, les voy a enviar y el link también les voy a enviar para que vean los videos, ¿no? Eso. No, ahora sí no me voy a olvidar.
Ahora sí, otra pregunta, duda que tengan. Muy bien. Muy bien. Entonces, que tengan una bonita noche. Dios los bendiga y hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Yo me despido. Chao, chao. Listo. Hasta luego. Hasta el lunes. Pase buenas noches. Hasta el lunes, Licen. Gracias, igual. Hasta el lunes. Inge, ¿Sí? Inge, buenas noches. El día lunes es feriado, ¿va a haber clases con normalidad? Y eso vamos a ver. Si Lo eso voy trasladaron del viendo. domingo al lunes feriado 22. Sí. Eh, De todas maneras, si lo va a feriar el día lunes, nos avisa en WhatsApp, por favor, con un Exacto. día de anticipación. Le pedimos, por favor. Perfecto. No se preocupe. Yo se lo aviso. Bueno, listo. Nos vemos el lunes. Gracias por escuchar y chao, chao a todos.